Shalom, le damos la bienvenida a todos los que nos acompañan en este hermoso Shabbat, en este tiempo de estudiar las Escrituras que nuestro Padre bendito nos permite tener. Le damos la bienvenida pues a todos los que se pueden conectar con nosotros, porque el día de hoy va a ser un día bien especial. Venimos en la secuencia estudiando el libro de Oseas y el día de hoy vamos a ver el capítulo 3. Vamos a ver algo bien especial y bien importante, y es el amor de nuestro Padre Celestial para con su pueblo, para con Israel, ¿sí? Eso es lo que vamos a estar viendo hoy. Entonces yo les invito a que estén muy atentos y muy dispuestos, porque vamos a estar ahí bien conectaditos en la Escritura, viendo las riquezas que nuestro Padre tiene para nosotros y comprendiendo de ese amor tan grande y tan inexplicable que el Padre tiene para con sus hijos cuando tiene un pacto. Así que los invito al capítulo 3 del libro de Oseas. ¿Listo? Bueno, voy a comentarles un poquito. Como lo hemos visto durante los dos capítulos anteriores y este tercer capítulo, están fuertemente marcados por una metáfora matrimonial. Durante estos tres capítulos vemos como una analogía de Israel, del Eterno y de Israel, como siendo el Eterno el esposo e Israel la esposa de Yahweh, nuestro Elohim. En este tercer capítulo vemos la culminación y a partir del 4 ya va a iniciar bien tratando con Israel, pero no haciendo esta metáfora de la misma forma. Así que vamos a leer Oseas en el capítulo 3 y vamos a irlo desarrollando. Vamos a desarrollarlo versículo por versículo, ¿sí? No están dos versículos pegados a uno solo, sino uno por uno para poderlo explicar. Son únicamente 5 versículos, pero hay que estar bien atentos porque lo que nuestro Padre quiere enseñarnos es bien interesante y bien importante. Yo les voy a leer en una versión, ¿sí? En la versión del tomo de los libros de los profetas, el tomo número 4, que es el de los libros de los profetas, en hebreo, o una fonética directamente del hebreo, para que lo podamos comprender. Y vamos a ver de pronto unas variaciones, sin embargo nos enriquecen, pero nos dan unos términos un poquito más fijos. ¿Listo? Entonces, el capítulo 3, versículo 1, inicia así. Y dijo Yahweh a mí otra vez: ve, ama una mujer amada de un compañero y adúltera, como amor de Yahweh a hijos de Israel, aunque aquellos se vuelvan a otros dioses y amadores de pastelillos de uvas pasas, dice el versículo número 1. Alguien que porfa me lo lea en la Reina Valera, que creo que es la traducción que tenemos acá, en la Reina Valera. Me dijo otra vez Yahweh: ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Yahweh para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Perfecto. Entonces, aquí vemos algo bien importante, y es que el Eterno entra directamente haciendo relación con Israel nuevamente, con su esposa, haciendo la analogía en Oseas y su esposa. Ve y ama, ¿sí? Ve, dijo Yahweh, ve, ama una mujer. Cuando nos está haciendo a una mujer, está haciendo la referencia a Ish, que es una palabra en hebreo, directamente para describirnos mujer. Cuando nos habla amada, ¿sí? Cuando nos habla amada, ese término amado hace referencia no solamente a una mujer que siente amor, sino una mujer que gusta de, ¿sí? Porque una persona amada gusta de, ¿sí? Entonces, cuando nos hace referencia y le dice el Eterno, ve y ama. Perdón, voy a abrirlo acá, me queda más fácil para irlo moviendo. Perfecto. Entonces dice así: ve y ama a una mujer amada, ¿sí? Entonces, cuando nos hace referencia a amada, a este texto o a esta porción, a esta palabra que está aquí, nos dice amada, hace referencia a una mujer que gusta de, pero en la palabra donde ustedes encuentran un compañero o un amigo, que es amada por un amigo, dice sus versiones, en el hebreo está la palabra ra, amada de ra, ¿sí? O amada por ra, o amando ra.
Ra se escribe de la siguiente forma y significa lo siguiente. Ra, lo escribí en mayúscula, perdón. Escribes en minúscula. Ra. Y significa malo o lo malo. Por consiguiente, lo que nos quiere indicar acá el texto es que el Eterno está diciendo, ve y ama a una mujer, no a otra mujer, a su misma mujer, a la que había sido su mujer. Ya vimos todo el adulterio que había cometido, lo vimos el capítulo pasado. Ve y ama a una mujer, en este caso, a la que era su esposa, a la que había sido su esposa. Ve y ámala, aunque gusta de lo malo. No solamente amada de un compañero, sino que gusta de lo malo, ¿sí? A una mujer que gusta de lo malo, ¿verdad? Como Adonai, como Yahweh ama, o como el amor de Yahweh por los hijos de Israel. Es lo que nos está instruyendo en este primer versículo, Ahora, cuando el Eterno está haciendo referencia del amor de Yahweh por los hijos de Israel y le dice, ámala como Yahweh a los hijos de Israel, aunque ellos vuelven sus rostros, ¿sí? O su rostro está dirigido a lugares, ya lo vamos a ver, a lugares de adoración, a ídolos, ¿sí? Le dice, ámala como Yahweh ama a los hijos de Israel. La pregunta es, ¿cómo es ese amor? ¿Cómo es ese amor? O sea, le está diciendo, ve y ámala como Yahweh ama a los hijos de Israel. La pregunta es, ¿cómo es ese amor? Siempre que hablamos de amor, lo hemos visto como, sabemos que las personas en su pensamiento común hablan y entienden del amor como un sentimiento o emoción hacia alguien, afecto hacia una persona. Cuando lo vemos en la escritura, sabemos que el amor es un fruto del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Pero del amor que nos está hablando aquí el Eterno directamente para el pueblo de Israel es del siguiente. Y lo encontramos en el hebreo con la palabra, y quiero que la tengan presente, porque aquí es donde empieza todo y marca todo a resaltar. La palabra Gesed. Gesed. La encontramos así en fonética. Y en el hebreo, la voy a escribir al revés. Está pegadita acá. ¿Sí? No, mentiras, no. No, estoy escribiendo otra palabra. Ya se las escribo, porque ya escribí al revés. Ya se las escribo. Gesed. Gesed hace referencia a bondad, amor constante. Dentro de las traducciones que hemos visto por la Septuaginta y por las otras Biblias, la traducen como misericordia, gracia, pero aún dentro de la definición que tiene en el hebreo también es fidelidad y devoción. Esto se los voy a dar como a modo de información. Este vocablo lo encontramos 240 veces en el Tanaj, ¿sí? Más resaltado en los Salmos. Ahora, cuando lo observamos desde este punto, la mayoría de ocasiones que lo encontramos o la palabra que más lo resalta es misericordia. Si lo vemos, amor, cuando leemos en la escritura misericordia, sí es muestra de amor. Misericordia es lo que no recibimos aún mereciéndolo, ¿sí? Pero amor, ¿sí? Amor. Y al compararlo sabemos que es por amor, pero no nos da una claridad un poquito más allá, cuando nos dice en la escritura misericordia. Otras traducciones ya un poco más modernas, como lo veíamos, nos hablan de gracia, favor inmerecido, es amor, ¿sí? Y las otras versiones en ocasiones sí lo traducen como amor, pero ese amor no nos profundiza un poquito más. ¿De qué nos está hablando el Eterno cuando le dice a Oseas, ve y ama a esa mujer, ¿sí? Que gusta de lo malo, como yo amo a los hijos de Israel? ¿Qué puede ir más profundo? Cuando lo observamos también, otra parte, digamos, hacia las versiones católicas, lo traducen como clemencia. Y clemencia es benevolencia o compasión
para con la persona que se está juzgando o se va a castigar. Nada que ver, nada que ver. Aquí vamos a comprender algo mayor. Y quiero que tengamos esto presente, porque esta palabra Gesed a lo que resalta es a un amor constante con fuerza, ¿sí? Constante y con fuerza. Hace referencias a amor que es constante y que es con fuerza, ¿sí? Ninguna palabra en nuestro lenguaje o en nuestro idioma logra abarcar todo lo que significa Gesed o el amor del Eterno. En nuestras palabras no hay una palabra que abarque todo en su definición lo que es el amor del Eterno, ¿verdad? Por consiguiente, no hay nada más cercano o la muestra mayor de amor que la de Yahweh para con los hijos de Israel, Gesed. Y es precisamente de lo que habla en este momento con Oseas. Ahora, ese Gesed está basado en reglas de cumplimiento, ¿sí? Y es donde empieza a verse la muestra de ese amor. ¿Por qué? Cuando nos habla de Gesed, se habla de un amor que es con compromiso. En este caso, un matrimonio. Siempre hay una cabeza que lleva fuerza y establece ciertas cosas y coloca un orden, en este caso el Eterno, que nos dejó su Torah, sus ordenanzas, su Torah, las instrucciones para nosotros caminar. Y está el pueblo de Israel, como la mujer, que tiene que amar con fuerza, en obediencia y sujeción, como muestra de su amor. Esa es la mayor muestra de amor. Dime. Creo que hasta en Devarim dice: amarás a Yahweh con todas tus fuerzas. Ese es el punto. Ya iba para allá todavía, ya llego allá. Entonces, cuando lo comprendemos, es un amor que está establecido en un orden completo, para beneficio de los dos involucrados en la relación y que se basa en el cumplimiento y la obediencia. Un amor que sobrepasa entendimiento. Y para el cumplimiento y la obediencia se necesita fuerza y constancia. ¿Listo? Para que lo tengamos presente. Entonces, el profeta Oseas aplica precisamente esta analogía con Gesed entre la relación de Yahweh con Israel dentro del pacto que había. Que esta mañana lo veíamos en la escuela. Dentro del pacto que había con ellos. ¿Sí? Entonces, cuando miramos el amor normal, cuando hablamos aquí de ve y ama, lo podemos generalizar y hablar de un amor ve y ama, pues cómo se siente una persona que la traicionan, desgarrada completamente, y el Eterno dice ve y ama. Cuando le dice ve y ama, le está hablando no únicamente con tu corazón, ay, ve, rescata, no en las emociones y sentimientos y pensamientos de nosotros, le está diciendo ve con fuerza y con constancia, porque aún hay parámetros establecidos ahí. Como yo amo al pueblo. Como yo amo al pueblo de Israel. ¿A quién más le dio la Torah? A Israel. Ve y ámalos como yo los amo. Y es ahí donde entra Deuteronomio 6:4, el Shema. ¿Listo? Pero eso lo vamos a ver ahorita más adelantico. Entonces, a este amor es el que el Eterno nos resalta. Constancia, fuerza, pero que también va ligado con verdad, que es veracidad, y emuná, que nos indica firmeza y fidelidad. ¿Listo? Es un amor, por eso le digo, una sola palabra en nuestro idioma no puede explicar el amor del Eterno. Rompe. Ojo, porque aparte de constancia y fuerza, nos está involucrando verdad, ¿sí? Y nos está involucrando fidelidad, emuná, creer, ¿sí? Todo ordenado por parámetros, por la Torah, con orden, con leyes, digámoslo así, para que sea más fácil de entender. Entonces, dice, a aquellos, aunque el pueblo de Israel, aunque aquellos, ¿sí? En este caso, dice dice así, acá se los voy a leer. Aunque ellos se vuelven, dicen sus versiones, ¿cómo dicen sus versiones referente al pueblo de Israel? Ámalos, como Yahweh ama a los hijos de Israel, aunque ellos... Los cuales miran a dioses ajenos. Ellos miran
a dioses ajenos. Y aquí vamos a empezar a ver algo bien interesante. Miren, cuando habla referente a mirar y nos vamos al hebreo, referente a donde estamos tomando este texto, ahí nos hace referencia a la palabra panim. Y panim hace referencia a cara, rostro, frente, expresión, pero también significa superficie y fachada. Porque alguien que le gusta lo malo no es abierto. ¿Dónde hace lo malo? En lo oculto. ¿Alguien que comete adulterio lo hace abiertamente? No, lo hace en lo oculto, ¿sí? Entonces, en este caso, que tiene una fachada, aunque ellos tienen una fachada, ¿verdad? Se disfrazan para cubrir su maldad, que gustan de lo malo, ¿sí? Como lo habíamos visto. Se disfrazan para mentirse a ellos mismos, ocultarse la realidad a ellos mismos, porque al Eterno, ¿qué se le puede...? Que no hay nada oculto para el Padre, ¿verdad? Entonces, dirigen sus rostros a otros dioses. En este momento, ellos lo que hacían era tener su fachada observando lugares altos, los dioses, otros dioses, ¿sí? Creados o establecidos por los propios deseos de su corazón, porque esos son los ídolos los establece el hombre por los propios deseos de sus corazones. ¿Hasta ahí me he hecho entender? ¿Vamos bien? ¿O les repito algo? Sí, dime. En esta versión aparece, dice, así como Yahweh ama al pueblo de Israel, a pesar de que ellos se vuelven a otros dioses. A otros dioses. A pesar de que ellos, aunque se cubren como pueblo mío, tienen su corazón o le gustan de lo malo, están desviados a lo malo, a la idolatría, ¿sí? A las cosas malas. Ahora, les hace referencia también a una palabra y son tortillas de pasa o tortas de pasas. ¿Sí? ¿La tienen en su escritura? Tortas de pasas. Ahora, acá vamos a tener esto bien presente, el por qué hace referencia a tortas de pasas. ¿De qué nos habla? Para esto, quiero invitarlos, ya les voy a decir, alguien que porfa me ayude a buscar Jeremías 7:18, aunque yo los tengo acá, ya se lo leo, pero para que los vayan buscando. Y Jeremías 44:19. Y les voy a instruir esto, mire, en el tiempo de Jeremías, la gente de Judá y de Jerusalén practicó la adoración falsa, y las mujeres amasaban pasta de harina a fin de hacer tortas de sacrificio a la reina de los cielos. Esto lo vamos a ver ahí en los textos que vamos a leer. Entonces, esto era lo que hacían. Las mujeres amasaban harina para hacer tortas para la reina o conforme a sacrificio u ofrenda para la reina de los cielos. Entonces vamos a leer Jeremías 7:18. Se los voy a leer en la Reina Valera. Dice así: los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira, dice esta versión. Dice... Les voy a leer ahora Jeremías 44:19 y vamos a ir aclarando a qué hace referencia la torta de pasas. Y cuando ofrecimos incienso a la reina del cielo y derramamos libaciones, ¿sí? ¿Acaso le hicimos nosotras tortas para tributarle culto y le derramamos libaciones sin consentimiento de nuestros maridos? En este caso resaltan a las mujeres, ¿verdad? Porque le dice a Israel, tú, en este caso la está viendo como mujer, y le dice tortas de pasas. Las mujeres eran las que amasaban la masa para hacer las tortas para la reina de los cielos. Ya vamos a ver quién era. Y no se nos olvide que Israel lo estaba viendo como mujer, como esposa. Tú como mujer amasabas. Hagan de cuenta que aquí le está diciendo a Israel literalmente. ¿Sí? ¿Acaso lo hicieron a oculto? ¿Sí? Ellas, la mujer se encargaba. Dice, los niños recogían la leña, los varones, los hombres encendían el fuego y las mujeres amasaban. Amasaban, esto literalmente. Pero Israel, como mujer, hacía tortas de pasas. Ya vamos a ver para qué a la reina del cielo. Resulta que la frase la reina del cielo aparece en la Biblia 2 veces. En este caso ambas en el libro de Jeremías. Está relacionado, o el primer incidente relacionado con los hijos de Israel, estaba haciendo la provocación al Eterno, que fue en el primer versículo, en el primer texto que vimos.
en Jeremías. Pero las familias enteras estaban involucradas en esta idolatría, o sea, todo Israel, los niños, los hombres y las mujeres, ¿sí? Todos estaban involucrados en la idolatría. En cuanto a la torta de pasas, aquí ya. Ya, entonces, las mujeres se dedicaban a amasar y hornear tortas para la reina del cielo. Cuando habla de la reina del cielo está haciendo referencia a Astarte, diosa de Babilonia, que hace 8 días lo veíamos, ¿sí? Y también de Asiria, también llamada Astarot por otros grupos, ¿sí? Como lo veíamos, se entiende o hacían referencia a que Astarot o Astaré era la esposa de Baal, ¿sí? O también conocido como Moloch, y motivaba a las mujeres para adorarla, para que tuvieran más fertilidad, más concepción de hijos, ¿sí? Para que hubiera más concepción de hijos. Entonces, esto era muy común en las otras naciones, pero ya se nos había filtrado en Israel. Por consiguiente, en ese primer versículo, vamos a leerlo de la siguiente manera. Y dijo Yahweh a mí otra vez, a Oseas, ama una mujer. En este caso, recordemos que en el hebreo a veces no está el una o un o uno, sino ama a mujer que gusta de lo malo. ¿Sí? Ama a mujer que gusta de lo malo, adúltera, o en sus versiones, y adúltera, ¿sí? O que comete adulterio, adúltera, como amor de Yahweh a los hijos de Israel, a aquellos que amasan esas tortas, todos, niños, hombres y mujeres, ¿sí? Siendo una sola esposa, una sola mujer, ¿sí? Aunque ellos vuelven sus rostros a los dioses, conforme a sus propios deseos, estaban perdidos en completo adulterio, fornicación. Dice, y dijo Yahweh a mí otra vez, o sea, a Oseas, otra vez le dijo, ya le había dicho, ve y ama una mujer en el primer capítulo, Claro. ¿sí? Y le dijo otra vez le dijo, ¿sí? Otra vez, ve, ama a mujer que gusta de lo malo y es adúltera, ¿sí? Como amor de Yahweh a hijos de Israel, aunque ellos encubriéndose, teniendo una fachada, ¿sí? Buscan a otros dioses, o van y se vuelven a otros dioses, amadores de pastelillos de uvas. O sea, que les gusta y buscan y van en pos de todo lo inmoral. Porque ¿qué tenía a esta diosa a la que le ofrecían estas tortillas? Y era que al ser la diosa de la fertilidad, en los postes, en ocasiones van a encontrar postes o árboles, ¿sí? Altos. Allí se reunían para hacer orgías y obviamente todo lo malo y aberrante delante de los ojos del Eterno para tener fertilidad. En el capítulo anterior lo veíamos. Fueron y le dieron de lo que yo les daba para recibir algo de algo que no existe, o sea, que algo que es muerto, ¿sí? Esto es lo que nos está instruyendo acá, el amor. Ahora, como lo hablábamos hace un momento, el amor normal, ¿sí? Me duele mucho, me traicionó, pero con todo y eso, con el corazón roto, tengo que hacerlo. Sí, el sentir. Pero hay leyes y parámetros que es lo que el Eterno va a empezar a ejecutar y a mostrarnos en cada uno de los siguientes versículos. Y dice así el versículo 2. Entonces, la compré para mí. En esta versión dice por 5 y 10 ciclos o monedas de plata, ¿sí? En este caso lo comprendemos en sus Biblias, dice por 15 monedas de plata. Dice, y compré para mí. Y compré para mí. Y compré para mí. ¿Sí? Por 5 y 10 o por 15 ciclos o 15 monedas de plata y 1 omer y medio de cebada. Y compré para mí. Es acá donde el amor del Eterno, que va por leyes, sujeto a leyes, establecido entre los dos, Yo te aviso. Unidos o cimentados en el pacto que el Eterno había hecho con Israel, empieza a tomar forma. Cuando habla de compré para mí, hace referencia
a que en este momento Gomer, ¿sí?, ya se había ido. El Eterno le dijo, ya no serás más pueblo mío, esposa mía, ¿sí? Se había ido con sus amantes y estaba endeudada. Por consiguiente, el panorama que nos muestra acá es que Gomer estaba siendo vendida como una esclava. Ya se había ido con sus amantes literalmente, Gomer como mujer. Se fue, tuvo amantes. El esposo, en Deuteronomio 24 vamos a ver cuál es la ordenanza, el mandamiento para esto y por qué sucedía. Entonces, se fue, adulteró, ¿sí? Completamente estaba por fuera de Oseas, y a causa de todo esto quedó en deuda con sus amantes. ¿Y qué hicieron ellos? Cogieron a esta mujer y la pusieron en venta como una esclava. ¿Por qué? Es acá donde va este punto. Listo. En este momento surgían y pasaba todo esto porque desde el antiguo código de Hammurabi se había establecido para la región de Mesopotamia, ¿sí?, y todas estas regiones, la venta de esclavos, de que aquel que le debía a otra persona se tomaba por parte de pago de la deuda y se vendía, ¿sí?, y se vendía. En este momento entonces las leyes lo permitían, el vender un esclavo, aún dentro de la Torah está y ya lo vamos a ver. Quienes no tenían manera de pagar o redimirse, ¿sí?, ni salvarse a sí mismos. Estamos ligados a leyes y ordenanzas, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucedió? Gomer adulteró. Y Deuteronomio capítulo 24 nos dice lo siguiente. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se le entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborrece este último y le escribe carta de divorcio y se la entrega en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volver a tomar para que sea su mujer, después de que fue envilecida, porque es abominación delante de Yahweh, ¿sí? Y no has de permitir la tierra de Yahweh, en la tierra de Yahweh que te da por heredad. Entonces, ¿por qué llega Oseas y la compra a Gomer? Porque él le dice, la compré para mí. Porque en este caso ya le había dado carta de divorcio y los de allá también le estaban dando carta de divorcio. Ya no podía decir, venga, yo la recibo como mi esposa. No, porque eso quebrantaría la Torah. Y el Eterno con el pueblo de Israel, después de que le dio carta de divorcio y de allá le dan carta de divorcio, ya no podía decirle, venga, otra vez como mi esposa. Ya no, estaba mal. Regido a la Torah, regido al amor, a Gesed, lo que veíamos hace un momento. Exactamente. Entonces, regido a los mandamientos y al pacto y a las leyes establecidas por la fuerza, ¿sí? Lo veíamos esta mañana. Aleph, la cabeza, el padre, es la fuerza. Yahweh nuestro Elohim. Entonces, acá, Gomer no tenía forma de ser redimida ni pagar la deuda que tenía. ¿Cómo la iba a pagar? ¿Cómo iba a pagar deudas? De ninguna forma. La tenían para venta como esclava. La pregunta es, el hombre después de que pegó, la paga del pecado es muerte, ¿cierto? Sin Yeshua, ¿cómo iba a redimirse o a pagar su deuda? De ninguna manera. ¿Y cómo el Eterno iba a volver a recibir a Israel? No podía. Estaba en la Torah. Estaba vendida como esclava, puesta en venta como una esclava. Así se encontraba Gomer en ese momento. Y así se encontraba el pueblo de Israel. ¿Verdad? Acá sigo. Ya. Entonces, dice Oseas, acá voy a leerlo así. Dice así. Entonces compré para mí por 15 siclos o monedas de plata y 1 mer y medio de cebada. ¿Qué significa esto? 15 monedas de plata.
Cuando lo observamos desde este punto, ya, acá, 15 monedas de plata más un homer de cebada y media, o sea, un homer y medio de cebada, perdón, ¿sí? Nos equivale a 30 monedas de plata, ¿sí? Ya ustedes más o menos van a poderlo comprender. 15 monedas de plata, así en efectivo, digámoslo así, pero un homer y medio de cebada equivalía al faltante para completar 30 monedas de plata, 30 ciclos de plata. ¿Listo? Entonces, ¿dónde se observa esto? Dice en Éxodo, seguimos regidos por la Torá, Éxodo 21, versículo 32 dice: si el buey corneare a un siervo o sierva, pagará a su dueño 30 ciclos de plata y el buey será apedreado. Esto está, vuelvo y repito, Éxodo 21, versículo 32. El pago por un esclavo eran 30 monedas de plata. ¿Listo? Hasta ahí. 30 monedas de plata. ¿Cuánto estaba dando aquí? 15 monedas de plata y el equivalente, pero en cebada. ¿Cierto? La estaba comprando como esclava. Vamos a seguir mirando acá. Aparte de esto, la plata, lo que significa... ya lo vamos a ver. Ya vamos a ver qué significa la plata. Aparte de esto, miren esto. Para redimir un voto que se había hecho, ¿sí? Tenía que hacerse lo siguiente también con plata. Ya lo vamos a ver. Entonces, habían ocasiones que la gente hacía votos. En este caso el voto fue que iba a ser la novia de Yahweh, la esposa, pueblo. ¿Sí? Dijeron Shemot 19, haremos. ¿Sí? Había un pacto. Habían votos. ¿Sí? Dice Levítico 27 de la siguiente manera. Bueno, se los voy a leer desde el versículo 1. Dice así: habló Yahweh a Moshe diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno hiciere especial voto a Yahweh, se lo estoy leyendo en Reina Valera, según la estimación de las personas que se hayan de redimir, lo estimarás así. En cuanto al varón de 20 años hasta 60 años, lo estimarás por 50 ciclos de plata, ¿sí? Según el ciclo del santuario. Y si fuera una mujer, le estimarás en 30 ciclos. ¿Sí? Vamos con un amor basado en la Torah, en leyes, en un orden. ¿Sí? Estamos viendo que el pago que él estaba dando no solamente era comprándola como esclava, sino a la misma vez redimiéndola de un voto que no había cumplido. Redimiéndola de un voto que no había cumplido. ¿Verdad? Son 30 ciclos de plata que dicen. Moneditas, sí, monedas. Un ciclo igual a una moneda. Y o sea, dice que pagó 15. 15. Y el restante en cebada. En la medida dice y también una jarra de vino. ¿Una jarra de vino? Sí, en ocasiones se encuentra esa traducción, sí. Se encuentra como jarra de vino, pero no, habla de para ocupar el siguiente medio, o sea, para que el total de las 30 monedas, ¿sí? Pero entonces en este caso nos habla, en el texto hebreo directamente nos habla de 15 monedas de plata, 10 y 5, y nos habla de un homer y un, ya les digo la palabra bien en hebreo, aquí está, que nos indica medio homer de plata, un letek, que es medio homer de plata, no sino de cebada. Entonces, 15 monedas o 15 ciclos de plata y un homer y medio de cebada para completar el valor y el precio, ¿sí? Ese medio lo cambian por la jarra de vino en su valor. ¿Listo? Entonces, seguimos. Entonces, acá, vamos. Otra cosa que sucedía, ya vimos la plata. La plata se entregaba para comprar un esclavo o para de una u otra forma pagar por un voto que no se había cumplido, ¿sí? Lo vimos el precio por la mujer, estamos hablando de la mujer, 30 monedas de plata. Perfecto. Ahora, la cebada era la ofrenda también que debía ofrecerse por una persona acusada de adulterio. No es solamente la simbología y cuánto es,
sino que ¿por qué 15 y por qué en cebada? ¿Por qué 15 ciclos? ¿Por qué cebada? ¿Por qué los dos materiales, digámoslo así? Dice así, Números capítulo 5. Voy a leérselos desde el versículo 11 hasta el 15. Dice así, también Yahweh habló a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, si la mujer de alguno se descarriare y fuere infiel, ¿sí?, y alguno cohabitare con ella y su marido no lo hubiese visto por haberse ella amancillado ocultamente, ¿se acuerdan lo que veíamos ahorita? De fachada, de hacerlo oculta, ¿sí? Ni hubiese testigo contra ella, ni ella hubiese sido sorprendida en el acto, si viniere sobre él espíritu de celos y tuviere celos de su mujer, habiéndose ella amancillado, o viniere sobre él espíritu de celos y tuviere celos de su mujer, no habiéndose ella amancillado, versículo 15, entonces el marido traerá a su mujer al sacerdote y con ella traerá su ofrenda, 1/10 parte de una efa de harina de cebada. ¿Listo? Hasta ahí. No echará sobre ella aceite. Vamos a dejarlo hasta ahí. El valor, ¿sí?, obviamente en cebada superaba las efas, ¿sí? Un homer es mucho más que una efa. Pero un homer, en este caso homer y medio, son 330 litros de cebada. Y una efa una efa son 22, la 10ª parte serían 2 litros, 2.2 litros de cebada. Entonces varía bastante, pero a lo que nos hace referencia es a la cebada, como la ofrenda que se entregaba por una mujer en caso de celos o de haber cometido adulterio, infidelidad. ¿Sí? Y es acá donde seguimos observando entonces. Vamos a comprender lo que en realidad significa la plata. Ya vimos lo que estaba comprando y de la manera en que lo estaba pagando. ¿Y qué era lo que estaba pagando? Ahora, la plata significa redención, que es la base de este capítulo. Redención. El significado de la plata como metal, de la plata como valor, es redención. Liberar de casa de esclavitud, de casa de servidumbre por el pecado. ¿Cómo así? Gomer, como el pueblo de Israel, obviamente habían roto el pacto de matrimonio, el voto de matrimonio, ¿sí? Habían adulterado, estaban siendo esclavos por el pecado, porque la paga del pecado es muerte. Por consiguiente tenían deuda que no podían pagar. La única forma de pagar la deuda del pecado era morir. Era morir. Y aquí es donde empieza a cambiar todo. O sea, empezamos a profundizarnos bien especial. Cuando hablamos de redimir, ¿sí? En la definición del diccionario nos indica librar a una persona de una obligación o de un dolor o de una situación penosa. Otra definición es conseguir la libertad de una persona o sacarla de la esclavitud mediante el pago de un precio. Es lo que nos instruye el diccionario. Ahora vamos a observarlo. ¿De redimir? De redimir, sí, de redimir. Esa es la definición de redimir. ¿Les repito? Por favor. La segunda. Una pregunta, ¿algún alto ahí? ¿Voy muy rápido? Sí. Un poquito. Ya. Me hubieran dicho, sí, me hubieran dicho desde el principio. Ya. Listo. No, ahorita. Vamos a hacerlo otra vez. Entonces, la plata significa redención. ¿Sí? La plata significa redención. El significado de redimir es librar a una persona de una obligación. Sí, hoy estaba enseñando más rápido. Es que siempre tengo harto, pero alcanzamos. Librar a una persona de una obligación, ¿sí?, de un dolor o de una situación penosa. Vergüenza.
¿Listo? ¿Listo? Listo. La siguiente definición es conseguir la libertad de una persona Sí. o sacarla de la esclavitud Sí. mediante el pago de un precio. Perfecto. Entonces, hasta ahí vamos bien. ¿Sí me he hecho entender? ¿Sí me han entendido bien? Todo claro, listo. Ahorita pregunto y si algo vuelve y les repaso. Entonces, cuando nos habla de redimir, en el hebreo podemos encontrarlo con varias palabras. Con la palabra padá, como suena, pa, da, y después de la una H. Da. Padá, así, padá, padá. Sí, ahí tiene la acentuación, padá. Y también con la palabra kafar. ¿Con C? Kafar, con K de kilo. Kafar. Cada queso. Eso. Pero hacia la redención de la que nos está hablando acá es de la palabra Gaal, tal cual como suena, Gaal. Y esta redención, esta palabra Gaal, hace referencia a la redención que hacía una persona con un pariente suyo, en este caso, por ejemplo, comprar de vuelta una propiedad que le pertenecía al pariente para dársela, o también, en el caso, recordemos que también cuando había por ejemplo, habían dos hermanos y el hermano moría, un hermano moría, quedaba a su cuñada, él la redimía, o en el caso que sucedió con Ruth y con Boz, ¿sí? Que un pariente cercano, ¿sí?, del que había sido su esposo, la redimió, ¿sí? Volvió y se casó con ella, la redimió, ¿sí? Hacia esto es a lo que hace referencia. ¿Por qué de esta forma? ¿Por qué con un pariente cercano? ¿Por qué creen ustedes? Ya lo vamos a ver, ya les vamos a ver, vayan pensando. Entonces, para que no se fuera la mujer a unir con un hombre o se fuera a aliar con una familia que no era del pueblo de Israel. Exacto, sí. Pero también porque solo una persona cercana de la misma sangre podía redimirla. Ya. Ya lo vamos a ver. Entonces, Profe, ese, digamos, vos tenía que estar soltero. sí, claro, sí. En este caso vos eras soltero, sí. Entonces, era la forma para redimirla. Ahora, cuando se allegaba a su cuñada, por ejemplo, era porque, digamos, eso lo vemos en Génesis con el caso de los hijos de Judá, ¿sí? Uno falleció, quedó su nuera y le prometió el siguiente hijo para que se casara con ella y pudiera tener descendencia. Tenía que ser soltero, no tenía compromiso con nadie más, ¿sí? No tenía compromiso con nadie más, ¿sí? Entonces, he aquí, seguimos. Aunque en el caso de Judá, Judá fue el que al final se allegó a su nuera y por medio de ella fue que ella tuvo herencia y descendencia del que había sido su esposo. Fue descendencia de Judá. Seguimos. Entonces, estábamos hablando de redimir por esclavitud, por romper un voto, ¿verdad? Y solo esta forma de redimirla solo podía ser por alguien cercano o familiar, ¿sí? Ahora, voy a repetirles, por causa del pecado que había cometido. Dice Juan, capítulo 8, versículo 34. Yeshua respondió, en verdad os digo, todo el que comete pecado, esclavo es del pecado. ¿Qué era lo que estábamos viendo con Gomer y con Israel? En Romanos 6:16 dice, ¿no sabéis que ofreciéndoos a uno para obedecerle,
os hacéis esclavos de aquel quien os sujetáis, sea del pecado para la muerte, o sea de la obediencia para la justicia. Entonces, siendo conscientes que de las decisiones y las acciones que tomo, soy esclavo de, nosotros somos esclavos de Yeshua. Y el que peca es esclavo de sus decisiones, del pecado. Y el que es esclavo del pecado, la única paga es pues, la muerte para salir de esa esclavitud. Y era lo que estaba sucediendo con Gomer y con Israel. ¿Saben por qué? ¿Cómo podían pagar? Nosotros, ¿cómo podíamos haber pagado? ¿Cómo habíamos podido pagar si no teníamos cómo? ¿Cómo pagamos por el pecado? No teníamos cómo. Ese era el sentir y el estado de Gomer al estar ahí. Porque ¿saben qué pasaba y cómo los exponían a los esclavos que iban a vender? Los paraban como en como por decir en una casetica de las plazas. Los paraban y los paraban desnudos. Ahora, imagínense a Gomer desnuda ahí en venta, de la peor manera que la puedan ver, sucia, completamente desagradable, completamente, así, con tristeza en su alma, como la quieran ver, como ustedes pueden alcanzar a imaginarse que estaba ella ahí expuesta ante todo el mundo y los otros diciendo, está en venta, obviamente con palabras y a gritos también. Está en venta, como estilo de subasta. ¿Quién da más? ¿Sí? ¿Quién? Ahora imagínense a Israel, imagínense al mundo entero, así, desnudo, completamente trajinado, completamente en la peor condición, y el esclavo y el que las esclaviza, el enemigo, diciendo, ¿quién da más? ¿Quién puede pagar? ¿Quién puede pagar? Entonces, en este estado estaba Gomer. Ahora, la plata simbolizando la redención. ¿Sí? Redención. Pero vamos a ver algo bien importante y de qué forma y por qué un pariente era el único que podía redimirla. Vamos a ver la cebada. Cuando encontramos la cebada, vimos que era también, con cebada se pagaba, ¿sí? O se llevaba la ofrenda en caso de la mujer que había cometido adulterio, ¿sí? Que había sido infiel, o cuando su esposo tenía celos de ella, llegaba sobre él espíritu de celos, ¿sí? Dentro de la cebada encontramos una vasta cantidad de elementos proféticos, a todos los cuales Yeshua, nuestro Mesías, dio cumplimiento desde el nacimiento hasta su resurrección. ¿Cómo así? Aquí lo vamos a ver. ¿Por qué nos habla de esta manera? Porque cuando habla de cebada, hay 3 fiestas que se celebran o que llevaban el nombre para el tiempo y la época de la cebada. Y eran las 3 principales fiestas de la primavera. Lo que la cebada nos indica es la forma del precio, como iba a ser pagado todo por sus pecados para ser redimida. Gomer e Israel. Cuando nos habla de estas primeras 3 fiestas, ¿qué sucedió en estas primeras 3 fiestas? Muerte de Yeshua. Yeshua, la muerte de Yeshua, la purificación, Hagamatzot, y la resurrección, primeros frutos. La cebada le estaba diciendo en pocas palabras, la plata es redención. La unión de las dos paga por completo el librarte a ti de la esclavitud por tus pecados, por romper el voto, y la cebada te está hablando de lo que yo voy a hacer por ti por haber adulterado, haber sido infiel. ¿Sí? Y esa cebada lo que está indicando es, la forma de pagar es morir por ti. Morir por ti. Para eso está Pesaj, ¿sí? Ahora, la cebada era usada para darle de comer a los animales. Pero aquí lo que nos resalta son estas fiestas, donde Yeshua murió. ¿Fue vendido por cuántas monedas? 30 monedas. Un esclavo. 30 monedas. ¿Por cuántas monedas pagó? Oseas por Gomer. 30. En este caso, para redimirla del voto, pero también para comprarla como esclava, ¿verdad? ¿Sí? Ahora,
Vuelvo y les digo, la muerte de Yeshua era la única forma de pagar el pecado y la desobediencia de Israel y el pecado y la desobediencia de Gomer, que se habían salido de los parámetros, pero él con fuerza, con amor, con constancia, con fidelidad, permaneció estable para pagar el precio por ella. Y es acá donde viene lo más importante. Tenía que ser un familiar de ellos mismos, alguien que brotara de la vara de Isaí. Un mismo familiar podía redimirla. Alguien que venía por la tribu de Judá, descendiente de David. Yeshua, nuestro Mesías, era el único que podía redimir a Israel. Por eso estaba pasando todo esto. Por eso era que sucedía toda esta cuestión de la plata y la cebada. Te redimo porque tú no tienes con qué pagar. Y no te estoy diciendo, ven, cásate conmigo. Te estoy diciendo, te compré para mí. Pero en este caso, ¿quién la compró? El Eterno. Te compré para mí. ¿Quién se proveyó de cordero? Yahweh. Se proveyó de cordero. Yahweh se proveyó de cordero. ¿Sí? Para poder pagar. Para poder pagar. La muerte era la única forma de pagar. Por eso la cebada, que hace referencia al Pesach, Yeshua, pero también a la resurrección. ¿Sí? Porque ¿quién más sino él? En el madero. Es más, miren esto tan hermoso y tan tremendo. Espérenme acá. Miren este detalle. Y esta palabra resalta. ¿Qué significa comer? Término. Término. Finalización. Finalización. Y Culminación. Y nos resalta algo bien importante. Juan 19, versículo 30, dice así. Entonces Yeshua, estando ya en el madero, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. E inclinando la cabeza, entregó el Ruach, el Espíritu. Ahora se los voy a leer de esta forma, porque es la forma que tiene que decirse. Entonces Yeshua, cuando estuvo en el madero, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, Gomer. E inclinando la cabeza, entregó el Ruach. Tremendo eso, ¿cierto? Culminado está. ¿Sí? Consumado es. Consumado es. Entonces, Yeshua no solamente dijo consumado es, sino Gomer finalizó todo esto. O sea, se acabó esto. Se acabó. La única forma de tú salir de esa esclavitud era por medio de la paga, y la paga era la muerte. Y es donde vuelve otra vez el amor, Gesed. Dentro de los parámetros de la Torah, firme, con fuerza, constante, fiel, el verdadero amor de Yahweh. Ámala, cuando le dice, ámala como Yahweh ama a los hijos de Israel, le está diciendo dentro de los parámetros, muere a ti mismo. Y ve, y cómprala. Muere a ti mismo y cómprala. Esto es tremendo, cómprala. A precio de sangre, Yeshua. ¿Sí? Cómprala. Esto es tremendo. Porque siempre lo digo y siempre lo he dicho. ¿Qué sería de nosotros? ¿Qué sería de nosotros? Y nos ponen el punto de que un día estuvimos así desnudos. Tal vez el mismo adversario diciendo, ¿quién da más? Pero alguien pagó el precio por nosotros en el madero. Aleluya. Por quien tenemos vida y somos redimidos. Tremendo todo esto, ¿cierto? Vamos a hacer. Dice el versículo 3. Ahora, la compró. Ya vimos de qué forma la compró. Estaba profetizando en ese entonces. Yeshua aún no había venido. Estaba profetizándole al pueblo de Israel. Vamos a ir al versículo 3. Y dije a ella,
días muchos habitarás conmigo. Lo voy a leer acá y ustedes me ayudan a leerlo en su versión Reina Valera. Por un segundito. Dije a ella, días muchos habitarás conmigo, no te prostituirás y no serás para varón y yo tampoco contigo. ¿Me ayudan a leer porfa en sus versiones para que lo tengan un poquito más claro? La K2 dice: entonces le dije, tienes que permanecer en reclusión por mucho tiempo y ser mía. No serás una ramera y no estarás con ningún hombre. Y yo no vendré tampoco para tener sexo contigo. Claro, no vendré por qué. No vendré por qué. Porque vamos a leer la siguiente forma. Él había sido su esposo. ¿Se acuerdan? No la podía tomar por esposa. Después de comprarla, el amor tenía que seguir firme en la Torá, en los parámetros, en su amor, en la Torá. ¿Sí? Dice 1 Corintios capítulo 7, versículo 39. La mujer está obligada a su marido por el tiempo que él viva. ¿Verdad? Pero si el marido muere, ella está libre para casarse con quien quiera, con tal que él sea un creyente del Adón. Ahora, espérense un momentico. ¿Ustedes creen que Pablo dijo eso? Con tal de que sea un creyente del Adón. Un hebreo diciendo con tal de que sea un creyente del Adón. Vamos a ver cómo nos instruye la Torá. Tal vez nos puede decir con tal que sea un hombre dentro del pacto. Más bien nos suena. Con tal de que sea un hombre dentro del pacto. En este caso, no hago referencia a la circuncisión únicamente, que era muestra del pacto, como lo toman los judíos, sino a alguien de la misma simiente santa, que fuera descendiente de David, vara de Isaí, Yeshua, como lo veíamos hace un momento. ¿Sí? Romanos 7 dice lo siguiente. Romanos 7, versículo 2 y 3 dice: porque la mujer casada está sujeta por ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, como había sido llamada Israel. Pero si su marido muere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera, ¿verdad? No será adúltera. Y aquí empezamos a jugar con los mandamientos, o no a jugar, a observar los mandamientos para poderlos comprender, porque jugar está mal dicho, perdón. A comprender. Entonces, la mujer no buscaría a nadie más. Y vuelvo y le repito. El versículo... ¿Qué lo dice? Aquí está. Dice así, y dije: muchos días habitarás conmigo, no te prostituirás y no serás para varón, y tampoco yo contigo tendré relaciones íntimas. ¿Por qué? Porque Yahweh no se había casado con Israel. A este punto no se ha casado. ¿Qué hizo? Pagó el precio, redimió. ¿Pero hacia dónde vamos? Hacia las bodas. Todavía no hay intimidad. Y tampoco tendrá con otro. Ya vamos a entender por qué. Y este punto es bien importante. Acá. Porque a partir de que Yeshua viene y paga el precio, resucita, y es porque el amor, ¿por qué se ve reflejado? Por fidelidad, por emuná, sin ver y sin tenerlo. ¿Qué dice la escritura? Habitaré, muchos días habitarás conmigo. Muchos días habitarás conmigo. Después de el pago, muchos días habitarás conmigo, pero no tendremos relación íntima o más profunda porque no nos hemos casado. De la misma forma en que no tendrás con otros dioses. ¿Por qué? Porque ya era consciente de que había pagado el precio, a precio de sangre, digámoslo así. Había pagado, la había sacado de la esclavitud, había redimido de esclavitud, pero también había redimido por causa del voto. O sea, el adulterio había sido cortado, ya no había adulterio. Quedó libre para casarse. Pero ¿por qué muchos días? ¿Por qué muchos días?
sin buscar a otro, ¿sí? Entonces, acá, ya les voy a explicar. Ahí. Acá. ¿Por qué sin buscar a otro? Porque ya se conocería y empezaría de una u otra forma a quedar establecido. Al conocer, ¿sí? Que ya fue comprada, quedaría de una u otra forma habitando con el Eterno, pero sin pasar a algo más. ¿Quién nos limita hoy en día o nos enseña y nos reargulle para no pecar? El Ruach. Después de Yeshua, el Consolador, ¿verdad? El Consolador. Habitaríamos, pero una relación directa así con el Eterno, como en el principio, no. Una relación como en el principio, no. Aún estamos acá. Y ya vamos a entender el por qué. Y tampoco pues con otros porque ya se, como les decía hace un momento, ya se entiende. Porque precisamente vamos para las bodas del Cordero. Y aquí quiero resaltarles esta cita. Y quiero que miren lo hermoso de esto. Ay, se me perdió. ¿Me lo voy a encontrar? Miren este versículo en Éxodo 21, del 7 al 11. Dice así, les voy a leer, bueno, ya se los voy leyendo. Dice así, si alguien vende a su hija como esclava, esta no podrá quedar libre como los esclavos varones, ¿verdad? Si ella no le agrada a su amo, el amo la rechaza y no la toma por esposa, se le permitirá ser rescatada, pero no podrá venderse a gente extraña. Miren este detalle. Si el amo entrega la esclava a su hijo por mujer, ¿sí? Deberá ser tratada como se acostumbra a tratar una o a las hijas. ¿Sí? Éxodo 21, del 7 al 11. Yeshua pagó el precio por nosotros. No fue el Eterno el que vino porque él es Ruach. O sea, el Eterno no podía morir por Israel. Era su hijo. Pero pagó el precio para darla a su hijo. Por consiguiente, no se ha casado. ¿Qué está haciendo en este tiempo? Esperando y preparándose. Ya lo vamos a ver. Les voy a leer Apocalipsis, donde dice referente a las bodas del Cordero, para que lo tengamos presente, y ya sigo con los siguientes textos. Apocalipsis 19 dice, versículo 1. Después de estas cosas, oí una gran voz, como de una gran multitud en el cielo, que decía, aleluya, salvación, y honra y gloria y poder son de el Adón, Yahweh nuestro Elohim, de nuestro Elohim, de Yahweh nuestro Elohim. Acá, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues él ha juzgado a la gran ramera, que ha corrompido la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Y otra vez dijeron, aleluya, el humo de ella sube para siempre jamás. Versículo 4, entonces los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en la tierra y adoraron a Elohim, que estaba sentado en el trono, y decían, amén, aleluya. Y del trono salió una voz que decía, alabad a nuestro Elohim, todos los siervos y los que lo teméis, tanto pequeños como grandes. Y oí la voz como de una gran multitud, y como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque reina Yahweh nuestro Elohim todopoderoso. Regocijémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su novia se ha preparado. Y ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas palabras son verdaderas de Yahweh. Ya lo vamos conectando, ¿sí?
Está bien especial, es bien hermoso. El amor del Eterno, por eso no hay una palabra que pueda abarcarlo todo. Todo el amor del Padre para con nosotros. ¿Hasta ahí me han entendido bien? ¿Sí? Está claro. Amén. ¿Sí? ¿Tienen preguntas? ¿No? Bueno, vamos a seguir. Por muchos días. Entonces, sigue así, versículo 4. Ya se los voy a leer acá. Dice así: porque días muchos habitarán hijos de Israel sin rey y sin príncipe. Se los voy a leer de corrido y ya hacemos un alto a que hace referencia. Porque días muchos habitarán hijos de Israel sin rey y sin príncipe, y sin sacrificio y sin piedra sagrada, y sin efod o ídolos. Hay otra versión que dice terafines. Creo que la versión de ustedes dice terafines. ¿Sí lo tienen por ahí? Sí, señor. Terafines. Perfecto. Entonces vamos a verlo. La caída o la salida del pueblo de Israel en cautiverio, ¿sí? Que fue cuando fue la carta de divorcio, cuando fueron cautivos, más o menos, aún la caída de Samaria en el 722 antes de Yeshua, ¿verdad? Eso lo encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 17, y el motivo por el cual fueron llevados cautivos. Ahí está todo explicado. Eso ya lo habíamos visto al principio. Dice, y se extenderá hasta la restauración del reino de David al fin de los tiempos. También habíamos visto referente a la restauración de David por medio de Yeshua, ¿sí? Entonces, el aislamiento de Gomer representaba de una u otra forma el exilio que todavía está esparcido las tribus de Israel por todo lado. Cuando pierde también su independencia política como pueblo y como nación, ¿sí? Y ya no puede adorar al Todopoderoso porque todo está de una u otra forma acabado, se podría decir, o está cortado, ¿sí? Y nos muestra los mismos puntos, pero vamos a verlos de lados opuestos para poder comprender a qué hace referencia. Entonces, la primera parte dice, y no tendrá rey ni príncipe, ¿verdad? Entonces, cuando habla de rey, Israel habitará esparcida por todo el mundo, sin un rey, aunque ya lo tenemos y es Yeshua, sin un rey. También ya más adelante vamos a referente a los sacerdotes, eso lo tenemos claro, pero literalmente ahorita no hay un rey en Israel, no lo hay, ¿sí? Porque tendría que ser establecido por el Eterno, o sea, algo puesto, y nuestro rey es Yeshua, no está, por consiguiente no está el rey, ¿sí? Entonces las naciones habitan en el exilio y estaría por mucho tiempo sin rey y sin príncipe. Aquí empieza a mostrarnos lados opuestos. Recordemos que también príncipe es llamado Hasatán como príncipe de Persia en el libro de Daniel, ¿verdad? Entonces ya no le tomarán por príncipe o no seguirán bajo de esas de una u otra forma, o sea, los que son redimidos no vivirán bajo, ¿sí? O alineados con agrado de ello porque de allá salieron. ¿Sí me hago entender? Sí. Bajo su príncipe, no buscarán su príncipe, aunque sí hay personas que buscan su príncipe, pero de una u otra forma Israel no. Ahora, cuando lo vemos de descendencia, tenemos un rey. Pero en cuanto a príncipe, uno que siga y diga este va a ser heredero, por ejemplo, como David con Salomón y su descendencia, no. Ya un solo rey, no habrá príncipe tampoco. En Israel para decir hay un, no. Yeshua. Para siempre. Exacto, uno y para siempre. ¿Listo? Luego dice la siguiente, luego dice el texto así. Ya. Dice, y sin sacrificio, aquí, ya. Sin piedra. Y sin sacrificio. Ahí ya se lo digo acá. Cuando nos hace referencia a sacrificio, obviamente, porque los sacrificios eran llevados al templo, al altar, en los tiempos establecidos o por los motivos establecidos. Y eran ordenados y llevados a cabo por los sacerdotes. Sacerdote no hay ahorita establecido en Israel. El templo no está. Y nuestro sumo sacerdote es Yeshua, nuestro Mesías. Por consiguiente, sacrificios no vamos a hacer, porque el mayor sacrificio de todos, ¿cuál es?
el de Yeshua para con nosotros. Por consiguiente, sacrificios no hay. Y aún en este tiempo no hay. No hay mayor a Yeshua. No hay sacrificio mayor. ¿Qué así vemos hoy en día? Que hay muchas personas que pronto en su ignorancia o bajo los ritos tratan de hacer sacrificios. Otros buscan cubrir su pecado con ciertos sacrificios a ellos mismos. Pero el único y verdadero sacrificio es Yeshua. Y el único que podía realizar los sumos sacerdotes es Yeshua, quien nos alinea con el Padre. Para eso fue la inmersión de Yohanan el Bautista, ¿sí? Juan el Bautista, Yohanan el Inmersor, para Yeshua. No era bautizándolo, limpiándolo de sus pecados, no porque él era el hijo de Elohim, sino ordenándolo sacerdote, sumo sacerdote. ¿Listo? No habrán ofrendas ni sacrificio mayor que podamos hacer al de Yeshua. Israel no tendrá servicio espiritual en ese momento. Me hago referencia, obviamente sí en las congregaciones, pero en el templo, directamente entrando al arca, como era en ese tiempo, en la misma forma y orden que estaba establecido, no lo habrá. No lo hay. ¿Listo? Listo acá. Pero tampoco haciendo referencia, porque la siguiente palabra que hay es acá sacrificio, y sin piedra sagrada. ¿Por qué? Porque que hablábamos ahorita de las tortas, ¿a dónde eran llevadas? A los ídolos, también a postes o a árboles, pero también a lugares establecidos o altares donde llevaban sus ofrendas, como las tortas de pasas, libaciones, ¿sí? Y también pues obviamente las orgías y todas las cosas completamente desagradables delante de los ojos del Eterno y de nosotros, que eran ofrendas a esos dioses. No tendrá nada de eso. Y el siguiente dice, y sin efod y sin terafín. ¿Por qué sin efod y sin terafín? Cuando nos habla de efod, el efod era el que llevaba los sacerdotes acá con las piedritas, con las 12 piedras, haciendo referencia a las 12 tribus de Israel, pero ellos también llevaban el urín y el tumín en ese tiempo, que era para pedir, cada vez que necesitaban pedir instrucción y dirección del Eterno, tomaban el urín y el tumín y consultaban. ¿Qué tengo que hacer? David por eso buscaba al sacerdote y vamos a consultar al Eterno. Cuando los filisteos atacaron, ¿tengo que ir o no tengo que ir? ¿Cuándo tengo que ir y cómo? Ya. Ve, vas a ir así, no los vas a atacar de frente, los vas a rodear o vas a atacarlos de frente. El urín y el tumín para pedir dirección. En este caso no estaba el urín y el tumín, ¿sí? Tenemos acceso al Padre por medio de Yeshua, pero no tenemos las piedritas, no hay urín y tumín, ¿sí? Y la otra parte donde dice terafines, no tendrás ni urín ni tumín, tampoco terafines. Los terafines eran ídolos pequeñitos o familiares a los que llamaba la gente, obviamente de naciones paganas, los cuales usaban para hechicería y para adivinación también, los cuales, no sé si recuerdan cuando Jacob salió de la tierra de su tío Labán, Raquel se llevó unos terafines. Sí, sí. ¿Se acuerdan? Y a causa de eso él echó una maldición, el que lo tenga como que se muera. Por eso cuando nació Benjamín ella murió, ¿sí? Pero ¿por qué se llevó ella esos terafines? Porque esos terafines los consultaban para que le dijeran dónde está tal persona, o dónde puedo hallar, o denme dirección. Por eso dice, ni habrá urín ni tumín, ni habrá terafines. ¿Por qué? Porque aquí la muestra de permanecer así es la fidelidad, la emuná. O sea, ya no van a decir, no, yo voy y consulto allí, no. El que cree, ese es. ¿Sí? Ya fue comprado. No lo tienen por emuná. Hace tiempo lo tuvieron y lo vieron, lo palparon, tocaron, hacían los sacrificios, todo literalmente. Para este entonces solo es por medio de Yeshua, por emuná, por fe, por fidelidad, con el mismo amor, Gesed, misericordia, fuerza, constancia, el amor, fidelidad, ¿sí? Ese mismo amor, Yeshua, reflejado acá. ¿Hasta ahí todo claro? Sí, vamos a seguir al siguiente. Y entonces dice así, acá ya les voy a leer a contexto. También aquí hace referencia, en una parte donde encontramos todo esto alterado de una u otra forma dentro de Israel,
cuando estaba o consultaban y hacían todas estas cosas malas. Se los voy a dejar el texto, está en Jueces capítulo 17. ¿Listo? Ahí lo pueden leer, si quieren leer todo el capítulo, donde habla que en un terreno o en tierra de Efraín establecieron ídolos, un ídolo, tenían terafines, tenían todo esto, y aún así iba un levita por ahí caminando, el hombre, no tenía nada que hacer por allá. Entonces le dijo el que estableció el ídolo, le dijo, venga, se llamaba Micaía. Le dijo, ¿usted no quiere ser sacerdote de acá? Pues claro, sí, no tengo. ¿Para dónde va usted? No, yo no sé, no sabía ni para dónde iba. ¿Me quiere ser sacerdote? Bueno. Y Micaía dijo, ahora sí Dios me va a bendecir porque tengo un levita acá. Y yuca. No había nada que hacer. ¿Sí? Entonces, obviamente esto es profecía también. Este texto cuando lo lean habla de profecía referente a Israel, de lo que sucedió. Pero ahí nos muestra los terafines y absolutamente todo lo que estamos hablando en cuanto a lo rompieron o quebrantaron, aún estando siendo pueblo de Israel. Vamos a ir al versículo 5. Después volverán los hijos de Israel, el retorno. Y se los voy a leer, versículo 5. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Yahweh, Elohim de ellos, y a David, rey de ellos, y vendrán temerosos a Yahweh y a su bendición. Entonces, aquí claramente nos está hablando de los últimos tiempos, de lo que habría de suceder y de lo que está sucediendo. Jeremías 50, versículo 4 y 5 nos habla lo siguiente. En aquellos días y en aquel tiempo, dice Yahweh, vendrán los hijos de Israel y ellos, los hijos de Judá, juntamente. ¿Sí? E irán andando y llorando y buscarán a Yahweh, su Elohim, y preguntarán por el camino de Sión, hacia dónde volverán sus rostros diciendo, venid y juntémonos a Yahweh con pacto eterno que jamás se ponga en olvido. Esta mañana veíamos el pacto, ¿sí? Que jamás se ponga en olvido. ¿Cómo lo vamos a poner en olvido? Miren, todo el mundo es consciente de la muerte de Yeshua. En el nombre que lo quieran llamar, Jesús, como quieran. Todo el mundo es consciente de la muerte de Yeshua. Unos siguen queriendo cubrir sus pecados, otros dicen que no lo aceptan, otros dicen que no creen. Pero es inevitable que el pacto salga a luz. Es inevitable ocultar la luz. Ilumina, irradia, resplandece. ¿Sí? Es inevitable. El pacto, lo que Yeshua hizo. Por eso, estos tiempos muchos están retornando y preguntando, ¿qué, dónde, cómo, para dónde cogemos? Y aquí viene Ezequiel 34, versículo 20, dice así. Por tanto, así les dijo Yahweh Elohim. He aquí, yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca. Por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echasteis y las dispersasteis. Versículo 22. Yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña, dice esta versión. Y juzgaré entre la oveja y oveja, entre oveja y oveja, dice. Y levantaré sobre ellas un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará. ¿De quién nos está hablando? De Yeshua, la simiente de David, Yeshua, pues la descendencia de David, simiente santa. Y él les será por pastor. Yo, Yahweh, les seré ¿por qué? Por Elohim. Por eso está el alto y el cambio ahí. ¿Sí? Yahweh pagó el precio. Yahweh envió, se proveyó de cordero. Yeshua pagó el precio. Pero entonces el pastor es Yeshua y Yahweh, nuestro Elohim. ¿Listo? Vamos para las bodas del cordero. ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí. Y mi siervo David, príncipe en medio de ellos. Yo, Yahweh, he hablado. ¿Hasta ahí me he hecho entender? ¿Todo claro? Sí. Tremendo la profecía que el Padre estaba dando ahí, ¿no? Pero más tremendo seas viviéndola. Padre Santísimo, sí, si uno hace un alto y en lo que uno se alcanza a imaginar, porque una cosa es vivir y otra cosa es imaginarse. Sí. Si uno se alcanza a imaginar, uno dice, papá, esto
ese hombre, o sea, en la escritura hay hombres que uno dice, me les quito el sombrero. O sea, eso es algo, ¿cómo? Sí, uno dice, uy, en esos tiempos tremendo. Si hubiese sido alguno de nosotros, eso tan tremendo. O sea, son cosas fuertes. Imagínate toda la vida de él, aún con su esposa, para dar profecía a lo que habría de ser. Esto es tremendo. O sea, no, esto rompe cocos. Esto se sale de todo entendimiento. Y eso no ocurrió en días. Yo creo que eso fueron meses, En años, tiempos, claro, eso fue... que él pasaba noches, pasaba días tras día. Imagínense la angustia y el dolor, o sea, ver todo. La gente viendo, este es profeta. Y mire, es duro, o sea, es algo tremendo. Ahora, vamos a seguir acá. Dice, y ellos buscarán a Yahweh, su Elohim o Elohim de ellos, y a la simiente de David, Yeshua. ¿Sí? A la descendencia de David, Yeshua, quien brotó de la vara de Isaí. Yeshua, nuestro pastor, nuestro sumo sacerdote, quien pagó el precio por nosotros. Buscarán y vendrán temerosos, obedientes y sujetos. Temor, obediencia y sujeción, reverencia. Obediencia y sujeción. Y vendrán temerosos ¿a quién? A Yahweh, porque por medio de Yeshua es que podemos ir. Y miren lo que dice, y a su bendición. No sé cómo dice sus traducciones ahí. Y ya les voy a hablar que aquí no es bendición, sino la palabra correcta es otra. Y a su bondad. A su bondad, perfecto. Y a su bondad. Aquí. Perfecto. Cuando nos habla de su bendición, es lo que está en la traducción. Cuando nos habla de bondad, está cercano a ella, porque la palabra que en sí aparece ahí en ese texto es tina. Tina. Esa está en el Strong 2898, si la quieren tener. Y obviamente la definición es bien, bondad, bienes, bueno, belleza y alegría. Pero más allá de cuando observamos la bondad, lo que está diciendo es, y se acercarán a su gesed, a su amor, a ser parte completa del amor de nuestro Padre Celestial, de su bondad, de la mayor expresión de amor que ha hecho por nosotros, para vivir y habitar en ella por siempre. Esa bondad, ese amor, gesed, porque este amor que abarca absolutamente todo esto, misericordia, gracia, fidelidad, emuná, bondad, ¿sí? A un clemente, que veíamos clemente, una de las traducciones que había, que abarca todo eso, en ese amor es el que vamos a habitar y a morar por toda la eternidad. Ese amor que rompe todo entendimiento, que una sola palabra no lo puede escribir, en esa bendición vamos a habitar. Y es sencillo, en la presencia de Adonai. Entonces, esto es de lo que nos habla. Y buscarán y vendrán. Ya leímos los textos. Buscarán, vendrán. Aún hay muchos textos más en la escritura. Yeshua, todo retornando. Efraín, ¿sí? Aún Juan lo vio. Estaban los 144,000 y aún escuchó una gran multitud que no se podía contar. ¿Sí? Cuando buscamos, Isaías 2, miren allá en monte, vamos y preguntamos porque allá está la Torá de Yahweh y sus caminos. Estaba profetizando a nuestros tiempos, a lo que está pasando y sigue pasando, a la misericordia de Adonai. Le estaba mostrando, en este tiempo vivimos su amor. En este tiempo les habló de su amor. En Yeshua se manifestó el amor y hoy vivimos en su amor. Habitamos en él, como lo decía el versículo 4. Habitamos en él, pero vamos hacia las bodas para tener intimidad con él, relación, no solo relación en la oración, para habitar con él en su presencia. Esto es lo que el texto de Oseas capítulo 3 nos quería enseñar el día de hoy. Es inevitable, vuelvo y digo, esconder la luz. El sacrificio de Yeshua
sobrepasa todo. El que Yahweh se haya proveído de cordero para rescatarnos, sobrepasa todo. Sujeto a las leyes, sujeto a Torah, a su amor, a todo, permaneciendo firme en su pacto. Y aún renovando por medio de su hijo Yeshua, renovando su pacto. Es tan firme y tan fiel el Eterno. Aún el libro de Tito dice, aunque no hemos permanecido fieles, tú eres fiel porque tú eres Elohim, tú eres Yahweh, no te contradices, tú eres fiel. Así es el amor del Eterno para con nosotros. Aquí nos lo expresa completamente todo. Son 5 versículos y parece que no fuera mucho, pero nos habla de la mayor muestra de amor que el Padre ha hecho con nosotros. Así que, bueno, mis amados, espero que esta palabra haya sido de gran edificación para sus vidas, para las personas que nos están escuchando en este tiempo. Si a futuro, obviamente, muchos tal vez verán el video, que sea de edificar, porque no es solamente el estudiar, sino comprender ese amor. El punto de este texto es llegar a comprender y entender el amor que Yahweh ha tenido por nosotros y el precio que pagó Yeshua por nosotros. Que el Eterno bendiga sus vidas grandemente y Shabbat Shalom. Shalom.